Que Dios les bendiga mucho. Es un gusto para nosotros de estar aquí. A mí en lo personal me encanta la costa, pero para un serrano siempre es un poquito difícil acostumbrarse al clima. Pero es bonito el calor y lo que también queremos sentir es ese calor del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Y yo creo que seguramente cada uno de nosotros sabemos cómo Dios nos ama, cómo Dios nos ha amado, cómo Dios se encarga de poner personas en nuestra vida para que nos acerquemos a Dios. Y espero que con el mensaje que podamos compartir en esta hora con ustedes, Dios de alguna manera nos haga sentir ese calor de padres, ese amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Quería empezar haciendo un pequeño contraste entre la situación en la que estamos actualmente como iglesia, como hijos de Dios, pero también en cómo es Dios. Porque todos sabemos aquí como cristianos que Dios es amor. Sabemos que en Dios hay paz, sabemos que en Dios hay justicia, sabemos que en Dios hay misericordia, sabemos que Dios sana, en Dios hay salud. Pero qué contraste. Ahorita el mundo está con una enfermedad mundial, si se puede decir así. Qué contraste, el mundo está lleno de violencia, el mundo está lleno de pecado. Nuestro alrededor, incluso familiares, sufren, qué sé yo, trastornos o en sus familias problemas, hogares separándose, hay pobreza y es fácil culparle al gobierno y es fácil señalar a otros, pero ¿cuál es la esencia del mal? ¿Por qué estamos en la situación en la que estamos? En la Biblia podemos ver que la decadencia humana, el llegar uno como persona a los extremos de la pobreza, de los problemas, de las drogas, de los vicios, tiene también algo que ver con la iglesia, tiene algo que ver con nosotros. Déjenme decirles que sí. Esto nos involucra. Como sociedad, como hijos de Dios, esto nos involucra. Cuando la iglesia pierde el poder y la gracia de Dios, es cuando el mundo más se hunde en la pobreza, en la decadencia, en la tibieza espiritual, es cuando más problemas hay, cuando más hogares se destruyen, cuando nosotros como hijos de Dios perdemos la gracia de Dios. Y por eso quería que nos hagamos dos preguntas en esta noche. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está la iglesia? ¿Por qué? Porque contrastando entre lo que Dios tiene y lo que el mundo tiene problemas, el mundo tiene enfermedades, el mundo tiene injusticias, pero se supone que Dios tiene amor, se supone que Dios tiene justicia, se supone que Dios tiene paz, se supone que Dios tiene alegría. Y a veces nuestra vida es un péndulo, a veces estamos mal, pero a veces también estamos bien. Y la cosa es, ¿de qué lado estoy? Si se supone que Dios tiene todo lo bueno y el mundo tiene todo lo malo, y yo como iglesia de Dios se supone que debo estar en el lado de Dios. Pero ¿qué pasa? A veces nuestro ánimo decae, a veces nuestras fuerzas faltan y le fallamos a Dios. Cometemos errores y eso nos pasa a todos como cristianos. Pero la cosa es, ¿qué hago ahí? Entonces es ahí cuando en el capítulo 1 de Juan, Dios nos empieza a través del hombre que escribió este libro a mostrar cómo es que sucede. Porque como cristianos sí empezamos con ánimo, porque dice ahí la Biblia que la luz vino al mundo y que empezó a alumbrar. Y eso es lo que nos pasó a todos cuando oímos algo de Dios. Sí, Dios nos alumbra, Dios nos muestra las tinieblas que somos y damos el paso. Le entregamos el corazón a Dios, queremos hacer las cosas bien, pero después de un tiempo viene la prueba. Después de un tiempo viene el enemigo y viene la maldad y de alguna manera empieza a golpear la puerta de nuestra vida. Y esto nos pone en una situación difícil. ¿Por qué? Porque a veces empezamos a ceder. ¿Y qué pasa? Perdemos la gracia de Dios. Aquí se nos presenta un hombre, en este caso Juan. Y este hombre se da cuenta, porque él dice que la luz viene, le alumbra, pero él se da cuenta que no es suficiente que le alumbre una vez. Dice ahí que él recibió gracia sobre gracia. La gracia es algo milagroso, es un poder sobrenatural que Dios nos da para enfrentar la vida a los cristianos. Y perdónenme la expresión, y perdón la palabra, pero ¿cómo se les dice a las personas que pierden la gracia? Desgraciados.
Y perdón esta expresión, pero creo que es necesaria, porque creo que en el mundo está ahora lleno de cristianos que han perdido la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si los cristianos, todos los que conocemos algo de Dios, tuviéramos la gracia y el poder de Dios, nosotros alumbráramos el mundo. Porque dice el Señor que la luz vino al mundo. Que la luz vino al mundo, alumbra. La luz alumbra, y dice la palabra que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Las tinieblas no le pueden vencer a la luz, pero ¿qué pasa? Dice el Señor Jesús también, mirad que vuestra luz no se apague. Dice, ¿qué pasa si la sal pierde su sabor, si la luz se apaga? Nos compara a los cristianos también con la sal. La sal es la gracia. Si nosotros empezamos a perder la gracia de Dios, empezamos a perder el poder de Dios. Y por ende, nosotros dejamos de afectar positivamente a las personas que nos rodean. Es por eso que ahora dentro de la iglesia vemos que los jóvenes cada vez menos quieren saber de Dios, que los niños no se interesan por nada de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios a veces no está fluyendo a través de la vida de un padre, de un pastor, de una iglesia. Es por eso que vemos iglesias vacías. Es por eso que vemos cristianos fallándole a Dios, haciendo cada vez más locuras, porque no estamos recibiendo la gracia de Dios. Y es tan sencillo porque eso es gratis, eso no cuesta mucho. Apenas podemos dedicarle unos segundos a nuestro Dios en oración, solo con nuestra mente, incluso a veces ni siquiera sin abrir la boca, porque la Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. El Señor está listo, Dios puede ayudarnos y es sencillo, solo una petición. Eso es lo que nos separa de Dios, porque Dios nos puede escuchar en cualquier lugar, en cualquier momento. Y después de la petición viene la ayuda de Dios, la gracia de Dios. Y Juan dice ahí que él recibía gracia sobre gracia, porque es lo que necesitamos los cristianos. Cada vez porque viene un problema, necesitamos la ayuda de Dios. Viene otra situación, más de la ayuda de Dios. Entonces esa es la primera cosa que un cristiano no puede perder, acordémonos. No podemos perder esa gracia de Dios, porque si nosotros la perdemos, ¿quién la va a pagar? ¿Quién paga las consecuencias de eso? Aparte de nosotros, todos los que nos rodean. Porque no vamos a poder afectar positivamente a todos los que nos rodean, y nosotros siempre vamos a querer el bien de nuestra familia, el bien de nuestros amigos, el bien de nuestra sociedad. Pero hoy que estamos viendo decadencia, políticos corruptos, estamos viendo candidatos que para los ojos de muchos solo son memes, y sí, porque ellos también se han ganado esto. Y no es que quiera criticar a la política, pero debemos ser realistas. ¿Qué vemos ahora en las redes sociales? Solo chistes para los candidatos, chistes. ¿Por qué? Porque ellos se han ganado esa fama. Ellos se han ganado esa fama. Pero nosotros, ¿qué como cristianos? ¿Qué fama tenemos? La misma, porque hemos perdido la gracia de Dios. Otra cosa que nos enseña este primer capítulo de Juan es que él estaba emocionado, él estaba predicando emocionado, porque decía, después de mí viene uno que es antes de mí, y parece un juego de palabras, pero lo que estaba diciendo es, él estaba emocionadísimo porque sabía que en ese momento estaba llegando Jesús al mundo a predicar y a traer el bien, pero él sabía que ese mismo Jesús es el que había creado el mundo en el que vivimos. Él sabía que ese mismo Jesús es el que había creado a cada una de las personas, y sabía que ese mismo Jesús es el que puede ayudarnos a cada uno de nosotros con nuestros problemas. Por esa emoción había en él de presentar al Dios eterno, al Dios capaz de ayudarnos en cualquier situación. Y esa es la emoción que cada uno de nosotros como hijos de Dios necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos eso? Porque en 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros, refiriéndose a cada cristiano, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios pagó un precio por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Aquí nos da el motivo por el cual Dios nos salvó. Dice ahí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te salvó con un propósito, mi amigo, mi hermano. Dios nos rescató con el propósito de que nosotros anunciemos de la bondad, la misericordia, la grandeza de Dios para el mundo que está perdido, para el familiar que está en problemas, para ese joven que no puede salir de los vicios. Y les habla uno que en un momento estuvo ahí en esas tinieblas, y por la misericordia de Dios hoy está anunciando esa luz. ¿Por qué? Porque por la misericordia de Dios
logré entender algo del propósito divino para mi vida. ¿Y qué les puedo decir ahora? He visto cambios, no solo en mi vida, sino en mi entorno, en la familia, en los amigos con los que antes estábamos en el mal, ahora estamos en el bien, corriendo en pos de lo bueno. Dios ha prosperado nuestras vidas, ahora hay paz, hay justicia. Y eso yo quisiera ver reproducido en mi ciudad, en mi país, en el mundo. Porque el mundo, ¿cuántos están aquí de acuerdo que el mundo necesita a Cristo? Amén. El mundo necesita a Cristo, el mundo necesita a Dios. El tercer testimonio que quería que veamos en este primer capítulo de Juan y el final es tal vez el más importante. Es tal vez el más importante porque muchos podemos ponernos a hablar de Dios, podemos decir las bondades de Dios, pero muy pocos pueden hacer lo que hizo este hombre. Este hombre llegó a tener su fama, llegó a crecer, llegó a ser escuchado por toda la nación, afectó positivamente a toda la nación de Israel en ese tiempo, después de predicar ahí. Pero ¿qué pasa? Después de un tiempo llegaron los problemas, y como a cada cristiano en la vida, uno está esforzándose por caminar con Dios y los problemas no se ausentan. Los problemas siguen. Y dice que llegaron líderes de la religión de ellos a preguntarle: ¿y quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿En nombre de quién estás hablando? Y él no tenía respuestas para ellos. Él no tenía unas respuestas claras o que les satisfacieran a ellos. Y él les decía: no, yo no soy el Cristo. Ellos le preguntaban: ¿y eres tú el Cristo, el profeta? Les decía: no. Y su fama empezó a decrecer. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que ya no tenía el mensaje. Y hermanos, hay veces que nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que predicar, pero hay veces que también tenemos que callar. Hay veces que tenemos que dejar que Dios haga su obra y esperar que de alguna forma Dios le hable a una persona, a un familiar o algo. Y Juan, en unos capítulos después, dice la Biblia que él dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Hay un punto en el que les está pasando factura a muchos pastores y líderes de la iglesia actual que siguen ministrando, siguen predicando, pero ya no tienen una palabra de Dios. Muchos pastores están ahí domingo tras domingo, 2 o 3 veces por semana predicando, y la gente va, pero va por rito, va por costumbre. ¿Por qué? Porque pueden escuchar mensajes de 1 hora, de 45 minutos, pero salen igual, no cambian. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no está ya en las iglesias. La gracia de Dios se ha ido. Y por eso le digo que esta es la más importante. Saber cuándo Dios quiere hablar a través de uno y cuándo no. Porque él reconoció, él un tiempo sí fue la voz de Dios y hablaba, predicaba. La gente se volvía a Dios. Pero llegó un tiempo en el que Dios ya dejó de hablar a través de él. Y por eso él dijo: es necesario que él crezca, pero que yo me mengue. Y se retiró. Se retiró. Uno debe saber cuándo hablar y cuándo no. Un cristiano siempre debe estar dispuesto a anunciar, pero también debe estar dispuesto a callar cuando Dios quiera. Este mensaje es corto, es sencillo, ya se acaba, pero no dejemos que pase la oportunidad de entender que somos parte de la familia de Dios. Somos parte de esa familia que Él nos ha escogido, nos ha separado, pero con un propósito. Dios tiene muchos hijos, pero cada hijo está escribiendo su historia. Tristemente, muchos de los hijos de Dios hemos escrito páginas negras, páginas que nos gustaría arrancar de la historia. Pero de hoy en adelante, que Dios nos ayude a cada uno a escribir páginas que traigan gloria y honra al nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Anunciando, hablando, o a veces callando, estando atrás, pero que Él crezca, que el reino de Dios sea manifestado a través de quien sea. Yo haré mi parte, pero que el reino de Dios crezca, que ese sea el deseo ferviente de cada uno de nosotros. No desmayemos, la gracia está disponible. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es eterno, trae sanidad, trae paz, nos ayuda contra el pecado. Pero hermanos, si como iglesia nos quedamos de brazos cruzados, no veremos cambios. Si como hijos de Dios dejamos que la historia pase como tenga que pasar, no veremos cambios.
En el momento que nos pongamos como instrumentos en las manos de Dios, en ese momento la luz empezará a brillar, porque el Señor dice que cuando una luz se prende, Él nos compara con una vela. Dice que cuando una vela se prende, es para alumbrar. Y si la luz de Dios ha alumbrado en tu corazón y te ha puesto en un lugar, en un mundo, por decirlo así, es para que tú alumbres de ese mundo, para que tú alumbres a esas personas. ¿Y qué pasa si después de un tiempo esa luz se va apagando y no alumbramos? ¿Qué pasa si escondemos esa luz, si escondemos ese tesoro que Dios nos dio? Algún día daremos cuentas y que Dios nos encuentre fieles, que Dios nos encuentre trabajando en su reino, haciendo producir esos talentos. El fruto de todo lo que hagamos va a ser la consecuencia de lo que en el futuro, de todo lo que estemos sembrando ahorita. Entonces, que cosechemos algún día el bien, que cosechemos el bien. Por más que seamos hijos de Dios, no nos garantiza que ya está todo bien, sino es solo un paso más en la gran historia que podemos escribir. El Carmen necesita de nuestro Señor Jesucristo, nuestro país necesita. No nos olvidemos de decirle al vecino que Dios le ama, que Dios le dará salvación, que Dios restaurará su vida, su hogar. Y creámosle a Dios. Volvamos a la Biblia, volvamos a buscar esos momentos de intimidad con Dios, así sea 5 o 10 minutos en los que uno se pone a cuentas con Dios, en los que uno en el silencio, en la soledad, tiene el tiempo suficiente para hablar con Dios. Esta noche les invito a que cerremos nuestros ojos y por un instante le pidamos todos que Dios tome nuestra historia en sus manos, que Dios tome nuestro corazón y nos dé esa valentía que necesitamos, esa gracia sobre gracia que cada cristiano, que cada hijo de Dios necesita. Les pido que cerremos juntos nuestros ojos y le pidamos esto a Dios. Oh Dios, te pedimos por cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Todos y cada uno de nosotros necesitamos ese poder de lo alto, esa gracia, Señor, porque tú sabes que cerca de nosotros hay familiares, hay amigos, vecinos que te necesitan, Señor. Amén. Y si tú quieres, puedes usarnos, Señor. Aquí están nuestros labios, nuestra boca, nuestro corazón, Señor. Aviva el fuego que hay en nosotros. Llévanos a buscar tu palabra, a leer la Biblia, a compartirla, Señor. La luz tuya quiere brillar en estas tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra tu luz. Señor, desciende sobre cada niño, sobre cada joven, sobre cada persona adulta que está aquí en este momento y dale gracia y dale sabiduría. Amén, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.